Mi descarada familia alegó que se saltaban las vacaciones, demasiado caras. Pero luego, me cobraron cargos en la tarjeta, un resort de lujo, un chef privado y un crucero al atardecer para 5. Lo discutí todo discretamente y congelé la billetera. Al día siguiente, recibí un mensaje de mi tía: estamos varados en el vestíbulo. ¿Por qué? Respondí: ¿presupuesto, recuerdas? Horas después, mi papá me envió 13 mensajes de voz, el último terminó en gritos, porque yo. De verdad que me lo creí. Cuando mi madre dijo que el viaje era demasiado caro este año, no lo cuestioné. Había empezado a dejar caer indirectas allá por marzo, diciendo que los vuelos eran una barbaridad y que quizá nos saltaríamos nuestras vacaciones familiares anuales. Mi padre añadió que económicamente no era el momento adecuado. Emma, mi hermana mayor, intervino diciendo que ella y su novio estaban intentando ahorrar para un coche. Elise, la más pequeña, dijo que quizá podríamos pasar el rato en un lago cercano. Apestaba, pero no insistí. Siempre habíamos hecho estos viajes juntos. Algunos de mis mejores recuerdos son de esas semanas. Snorkel torpe, quemaduras de sol horribles, copas nocturnas en el balcón. Pensé que este año sería diferente, más adulto, menos divertido. Así es la vida. Así que lo superé. O al menos eso creía. Entonces, un jueves por la noche, estaba en casa ordenando unos recibos cuando noté algo raro. Un cargo de $3,400 de un resort hawaiano apareció en la aplicación de mi tarjeta de crédito. Me quedé mirándolo fijamente. El nombre del lugar me resultaba familiar. Uno de los hoteles más bonitos que de hecho había sugerido hacía meses. Mi primer pensamiento fue fraude. Mi segundo pensamiento fue negación. Pero entonces vi más cargos. Un servicio de chef privado de $1,200. Otros $1,900 a una empresa de yates. Y varios más pequeños, todos reservados con horas de diferencia. El colmo, el nombre del huésped para la reserva del resort era el de mi padre. Ligeramente alterado, no robado, no aleatorio, familiar. Llamé a la compañía de la tarjeta de crédito. La representante me preguntó si yo había autorizado los cargos. Le dije que no. Me preguntó si alguien más podría tener acceso. Fue entonces cuando algo dentro de mí hizo clic. La contraseña de la cuenta era mi cumpleaños. Me quedé allí en silencio durante un rato, ni siquiera enfadado, solo atónito. No habían cancelado el viaje. Me habían cancelado a mí. Querían las vacaciones, pero no conmigo. No quería creerlo, pero había 5 huéspedes en el correo electrónico de confirmación que venía con el extracto de la tarjeta. Mis padres, Emma, su novio y Elise. Eso era todo. Todos menos yo. No los llamé. No envié mensajes de texto. Congelé la tarjeta, disputé cada cargo y marqué la cuenta por fraude. American Express se puso manos a la obra de inmediato. Aparentemente, todo el gasto desde una sola ubicación levantó una bandera roja. En fin, a la mañana siguiente, alrededor de las 7 de la mañana, recibí un mensaje de un número desconocido. Estamos varados en el vestíbulo. ¿Por qué? Lo miré fijamente. Entonces lo entendí. El mensaje era del teléfono de mi tía. Supongo que o bien agotarían sus propios teléfonos o evitarían usarlos para no dejar rastro. De cualquier manera, estaban encerrados fuera de su resort. Los cargos no se procesaron. Sin yate, sin chef, sin habitaciones. Respondí: ¿presupuesto, recuerdas? Luego desactivé mis notificaciones e hice café. Al mediodía, mi buzón de voz tenía 13 mensajes nuevos, todos de mi padre. Los primeros eran furiosos con calma. Luego se volvieron emocionales, luego desesperados. Al final, se podía oír a Emma llorando y a alguien gritando de fondo. No solo robaron mi dinero. Me excluyeron, me mintieron y me utilizaron para financiar las vacaciones de sus sueños. Unas vacaciones a las que ni siquiera me invitaron. Y en ese momento, escuchando a mi padre gritar al teléfono, supe una cosa con seguridad. Esto no iba a terminar con un mensaje de voz. Lo más raro fue lo silencioso que se puso todo después. No más llamadas, ni mensajes, nada de ninguno de ellos durante casi 24 horas después del colapso del buzón de voz.
No sabía si todavía estaban atrapados en ese vestíbulo o si habían descubierto algo. Pero el silencio era más fuerte que todo lo que habían gritado antes. Esa noche, pedí comida para llevar e intenté desconectar con una película, pero no podía dejar de pensar en ello. No solo en el dinero, sino en toda la traición. No paraba de repetir sus conversaciones en mi cabeza, sus excusas extrañamente sincronizadas, la forma en que todos siguieron el juego con la historia de que Hawái estaba fuera de la mesa este año. De hecho, habían estado semanas planeando esto a mis espaldas. Usar mi cumpleaños como contraseña era lo que más me atascaba en la garganta. No solo mintieron. Planearon esto. Y no solo estaba enfadado. Me sentía estúpido. Me desperté a la mañana siguiente con el sonido de alguien llamando. Vivo en un edificio seguro, así que eso normalmente significa una entrega. Abrí la puerta, y efectivamente, un sobre, entregado a mano, sin franqueo. Era de un bufete de abogados que reconocí. Mi padre había usado el mismo abogado cuando redactó su testamento hace unos años. La nota de dentro era torpe y vaga. No era una amenaza. Exactamente. Se parecía más a un control de daños. Básicamente, decía que eran conscientes de un malentendido relacionado con el acceso financiero y que esperaban resolver esto amistosamente sin acciones legales. Terminaba con una nota manuscrita de mi padre diciendo que deberíamos hablar en familia. Demasiado tarde. La noche anterior ya había llamado a Jason, mi abogado. Él y yo fuimos al colegio juntos y es a quien llamo cuando necesito que algo se haga correctamente. Cuando le conté lo que pasó, se quedó callado por un segundo. Luego dijo, vamos a arruinarles el viaje. Presentamos la demanda esa tarde. Uso no autorizado de una tarjeta de crédito, robo de identidad y daños y perjuicios. El total era de $9,600, pero Jason incluyó reclamaciones adicionales por gastos legales, uso indebido de información financiera privada y angustia emocional. No solo exigíamos el reembolso. Exigíamos consecuencias. Y entonces vinieron arrastrándose. Emma fue la primera. Dejó un largo mensaje de voz mientras lloraba. Dijo que lo sentían mucho y que no querían que me doliera así. Afirmó que solo usaron mi tarjeta porque no sabían cómo pedirlo. Y pensaron que no me daría cuenta de que solo querían un buen viaje juntos antes de que el novio de Emma tuviera que empezar un nuevo trabajo fuera del estado. No había dicho que no iba a ir al viaje. Ellos habían tomado esa decisión por su cuenta. Habían mentido, me habían excluido y luego habían usado mi dinero para celebrar sin mí. El novio de Emma incluso se puso al teléfono e intentó hacerme sentir culpable, diciendo que me pagaría en partes una vez que recibiera sus primeros cheques. Eso era rico teniendo en cuenta que yo había estado cubriendo su alquiler durante los últimos 7 meses. $1, $200 al mes. Sin agradecimiento, sin aprecio, solo derecho. Los corté la misma noche, entré en la aplicación de mi banco, eliminé las transferencias programadas y les envié a ambos un solo mensaje. Los alquileres ya no están cubiertos. Ocúpense de ello. Elise fue la siguiente. Envió una palabra. Por favor. Eso fue todo. Sin explicación, sin disculpa, solo ese pequeño y desesperado ping como si esperara que me derrumbara. Ni siquiera volví a abrir el chat. Luego vino mi madre. Su mensaje fue largo pero vacío. Dijo que todos estaban estresados, que no estaban pensando con claridad, que nunca quisieron hacerme daño así. Seguía repitiendo que solo querían unas vacaciones, como si eso lo justificara, como si la palabra vacaciones fuera una especie de laguna moral. Intentó hacer que sonara como si no fuera realmente un robo, como si fuera un malentendido, como si tal vez en el fondo entendiera por qué lo hicieron, pero no fue así. Porque aquí está la verdad. No solo me robaron. Robaron con intención. Me dejaron fuera con intención y luego esperaron que fuera demasiado ingenuo o demasiado blando para hacer algo al respecto. Jason me actualizó 2 días después. Su abogado se había puesto en contacto con él preguntando si consideraría retirar la demanda a cambio de un reembolso silencioso y una reunión familiar para reconstruir la confianza. Le dije esto a Jason. Hablaremos después de que el dinero esté en mi cuenta y los daños y perjuicios estén pagados en su totalidad. Hasta entonces, la fecha del juicio se mantiene. Apostaron a que yo sería el bueno, el que perdona, el blanco fácil, pero no soy yo el que está varado en el vestíbulo de un resort preguntándose cómo las cosas salieron tan mal. Pasó una semana.
Para entonces, los documentos judiciales les habían llegado oficialmente, y supongo que la realidad empezó a calar. Recibí una llamada de un número desconocido que no reconocí. Dejé que sonara. Luego otra. Finalmente, llegó un mensaje. Era mi padre. Esta vez no gritó. Sin viajes de culpa, sin rabia, solo palabras cansadas y planas. Dijo que estaban de vuelta en casa, que lo sentían, que no esperaban que todo llegara tan lejos, que estaban trabajando para reunir el dinero y querían solucionar las cosas rápidamente. El mismo hombre que me gritó desde un vestíbulo de Maui días antes ahora prácticamente susurraba al teléfono. No respondí. Sabía exactamente lo que estaban haciendo. Intentando convencerme antes de que la audiencia judicial lo hiciera todo oficial. Ya le había dicho a Jason que no iba a dar marcha atrás. No a menos que apareciera cada dólar, más el extra que pedíamos por daños y perjuicios. E incluso entonces, todavía no estaba seguro de querer tener algo que ver con ellos nunca más. Más tarde esa tarde, Emma envió un mensaje de texto de nuevo. Esta vez, probó un nuevo ángulo. Dijo que habían sacado un préstamo personal de uno de nuestros tíos para pagar el monto. Me rogó que retirara el caso. Dijo que el juicio sería un desastre para la familia. Dijo que ya estaba destrozando a todos. Pero nadie parecía preocupado por la familia cuando estaban bebiendo cócteles en un balcón que yo pagué, cuando reservaron un crucero privado al atardecer bajo mi nombre y posaron para selfies sonrientes que no pensaron que yo vería nunca. Emma terminó el mensaje preguntando si podía reiniciar sus pagos de alquiler solo por un mes más, solo hasta que se recuperara. No respondí. En cambio, envié un mensaje a la oficina de arrendamiento de su edificio y al de sus novios y les dije que ya no estaría en la lista como garante de emergencia. Había estado pagando por ellos como un reloj cada mes mientras compraban, comían fuera y planeaban un atraco hawaiano a mis espaldas. Eso se acabó ahora. Todo. Luego vino Melissa. Fue más silenciosa que los demás a través de todo esto. Nunca realmente conflictiva. Finalmente se puso en contacto y dijo que haría lo que fuera necesario para compensarme. Dijo que todos habían cometido un error horrible y que estaban asustados. Asustados de lo que esto haría a nuestra familia a largo plazo. Quería creerle, pero la verdad es que no estaban asustados hasta que los atraparon. Hasta que el viaje gratis llegó a un duro final. Jason me llamó ese viernes. Dijo que el abogado de la familia había enviado un borrador de acuerdo ofreciendo el reembolso completo en un plazo de 30 días, más $3,000 adicionales para resolver la angustia emocional y evitar el juicio. El dinero aparentemente venía de un pariente, no de mis padres. Lo estaban pidiendo prestado para evitar ir a la corte. Le dije que bien, pero el acuerdo incluiría una cláusula más. Sin contacto. Después de que se pagara el dinero, no quería saber nada de ellos, ni llamadas, ni mensajes, ni reconciliaciones falsas, solo silencio. Firmé el documento esa tarde. Tenían 30 días para pagar en su totalidad. Sin demoras, sin excusas. Y aunque técnicamente gané, no se sintió como una victoria. Se sintió como alejarse de algo podrido que finalmente se había desmoronado. Me usaron, me mintieron, se burlaron de mí a mis espaldas, y ahora estaban haciendo todo lo posible para evitar perder lo único que realmente les importaba. No yo, no la relación, solo el dinero. Cuando se acercaba la fecha límite del acuerdo, honestamente esperaba que lo arruinaran. Ya sea pedir otra extensión, lanzar alguna excusa de última hora, o de repente pretender que no tenían idea de que el pago vencía. Pero en una mañana de martes al azar, Jason me envió una sola captura de pantalla. Confirmación de transferencia bancaria. Los $9,600 completos más $3,000 en daños y perjuicios transferidos a mi cuenta desde una cuenta fiduciaria vinculada a nuestro tío Mark. Sin nota, sin mensaje, solo el dinero. El tío Mark y yo no somos particularmente cercanos. Siempre ha estado al margen en los días festivos, cortés pero distante. Aparentemente, mis padres habían acudido al desesperados, presentando alguna versión editada de la historia que los hacía sonar como víctimas de un malentendido. De cualquier manera, aceptó darles el dinero. Es lo suficientemente inteligente como para saber que no fue un malentendido, sin embargo. Creo que parte de él solo quería que todo saliera del radar familiar antes de que se pusiera más feo. Jason me preguntó si quería retirar la audiencia judicial ahora que todo estaba resuelto. Podríamos presentar una desestimación conjunta.
Dijo que rápido y fácil. Pero dije que no. Quería que fuera oficial. En el registro, quería que una sala de audiencias reconociera lo que sucedió. No solo un reembolso personal entre parientes, sino una confirmación legal de lo que hicieron. Así que nos presentamos en la corte. Ellos no. Su abogado estaba allí cargando una carpeta de Manila y luciendo más avergonzado que combativo. Le entregó al secretario nuestro acuerdo firmado más la verificación del pago y no dijo mucho. El juez hojeó los documentos, revisó las marcas de tiempo, luego nos miró a Jason y a mí y asintió. Se ha realizado el reembolso completo, dijo. El tribunal reconoce la demanda del demandante como válida. Compensación por angustia emocional otorgada y aplicada. Caso cerrado. Eso fue todo. Sin drama, sin gritos, solo una decisión limpia, sellada y archivada. Pero no salía de esa sala de audiencias aliviado. En todo caso, se sintió como el comienzo de algo peor porque 3 días después, las mentiras comenzaron a extenderse. Al principio, lo ignoré. Recibí un mensaje extraño de un primo con el que no hablaba en años. Oye, escuché lo que pasó. ¿Estás bien? Luego otro, esta vez de un amigo de la familia, preguntando si realmente iba a tomar acciones legales por un regalo. ¿Un regalo? Aparentemente, mis padres habían convertido toda la historia en un cuento deformado. Le dijeron a la gente que me ofrecía pagar el viaje, que prometí cubrirlo y luego me volví contra ellos y demandé de la nada. Dijeron que los tomé por sorpresa, les mentí, que estaba guardando un profundo rencor y usé los tribunales para humillar a la familia. Ni siquiera respondí. ¿Qué se suponía que debía decir? Nadie estaba allí cuando recibí los cargos. Nadie escuchó esos mensajes de voz gritando. Nadie vio la forma en que me excluyeron de algo que siempre hacíamos juntos y luego usaron mi tarjeta de crédito como si fuera un viaje gratis que se les debía. Empecé a recibir tweets vagos, parientes lejanos dando me gusta a publicaciones sobre lealtad y perdón familiar. Algunos dejaron de seguirme. Una tía me bloqueó después de que me negué a explicar mi versión de la historia. No querían la verdad. Querían preservar el mito de que mis padres eran buenas personas que simplemente cometieron un pequeño error, que yo era el egoísta por no dejarlo pasar. Pero ya no necesitaba su aprobación. No necesitaba chats grupales donde todos pretendían que no pasaba nada. No necesitaba tarjetas de cumpleaños de personas que me veían como nada más que un cajero automático. No quería nada de eso. Lo que me quitaron no fue solo dinero. Fue confianza. Y no solo la perdieron. La quemaron. Pasaron semanas. La sentencia judicial fue definitiva. El dinero estaba en mi cuenta. Y yo estaba fingiendo seguir adelante. En la superficie, las cosas estaban tranquilas. Sin mensajes de ellos. Sin intentos de contacto. Pero el silencio no siempre significa paz. Lo descubrí por accidente. Comenzó con una llamada telefónica de un número que no reconocí. Normalmente, lo dejaría ir al correo de voz, pero algo me hizo contestar. Una mujer se presentó como agente de arrendamiento de un edificio en Oregón. Dijo que estaba verificando mi información como CEO firmante en una solicitud de apartamento para Emma. Excepto que nunca acepté ser CEO firmante. Aparentemente, Emma había llenado una solicitud de alquiler en un nuevo complejo. Bajo CEO firmante, había puesto mi nombre, mi número y mi empleador. Debe haber pensado que nunca lo descubriría o esperaba que la gente no llamara realmente. La mentira era tan perezosa que era insultante. Le dije a la gente que no tenía nada que ver con la solicitud, e inmediatamente la marcó. Dijo que no era la primera vez que alguien intentaba colar un CEO firmante falso. Le pedí que me enviara una copia por correo electrónico para documentación. 15 minutos después, tenía una copia escaneada del formulario. Emma había falsificado mi firma. Mi propia hermana había firmado literalmente mi nombre y lo había presentado como si nada. Se lo reenvié a Jason. Me llamó 2 horas más tarde y sus palabras exactas fueron: ¿están tratando de ir a la cárcel? Podríamos haber presentado cargos criminales, falsificación, fraude, intento de tergiversación. Jason dijo que tendríamos un caso sólido si quisiera seguir adelante, pero no lo decidí de inmediato. Todavía estaba sentado con el hecho de que incluso después de todo, todavía estaba tratando de usarme a mis espaldas. Al día siguiente, finalmente me derrumbé y llamé a mi padre.
No se trataba de perdón. Quería ver qué clase de persona era realmente. Si quedaba algo del padre con el que crecí, el que solía llevarme a acampar y me enseñó a conducir. Contestó después de un solo tono. Le pregunté si sabía sobre la solicitud de alquiler falsificada de Emma. Hubo una pausa y luego dijo con calma como si no tuviera nada que perder. Necesitaba un lugar para vivir. Jack, todos necesitamos mantenernos unidos. Tú has hecho eso más difícil. Le pregunté si la había ayudado a hacerlo. No dijo que no. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Te arrepentirás de esto. Todavía somos tus padres. Eso fue todo. No, lo siento. No, no lo sabía. Ni siquiera negación, solo una amenaza silenciosa enmascarada como un viaje de culpa. Después de colgar, reenvié todo, la solicitud de alquiler, la firma falsificada, mis notas de la llamada a Jason. Esta vez, le dije que presentaríamos cargos si algo así volvía a suceder. También me puse en contacto directamente con la oficina de arrendamiento de Emma y les informé de la falsificación. Me agradecieron y me dijeron que la solicitud estaba siendo denegada y marcada en todas sus propiedades asociadas. No me sentí culpable. Me sentí acabado. Entonces sucedió algo extraño. Aproximadamente una semana después, recibí una carta en el correo. Papel real, sin remitente. Dentro había un mensaje mecanografiado. ¿Crees que esto termina en la corte? ¿Crees que la familia olvida? Te has hecho enemigos de sangre. No decía de quién era, pero tenía una idea bastante buena. Le di la carta a Jason. Me aconsejó que instalara un sistema de seguridad y empezara a llevar un registro de cualquier amenaza adicional. También dijo que debería considerar seriamente una orden de restricción si algo se intensificaba. Esto ya no se trataba de unas vacaciones o dinero. Esto era la guerra. No quería que terminara así. Incluso después de todo, el robo, las mentiras, la solicitud de alquiler falsificada, seguía pensando que podría haber alguna línea que no cruzarían. Algún instinto que les impediría quemarlo todo por completo. Pero cualquier línea que imaginé hacía tiempo que desapareció. Después de que apareciera esa carta anónima, las cosas se volvieron más frías y más invasivas. Durante las siguientes 2 semanas, 3 parientes más me bloquearon. Mi prima Rachel, con la que solía hablar semanalmente, dejó de seguirme y luego publicó algún estado críptico sobre la familia traicionando a la familia por influencia. Alguien les estaba alimentando mentiras, cuidadosamente empaquetadas, basura manipuladora. No era solo que estuvieran mintiendo. Era lo estratégicos que estaban siendo. Mi padre estaba llamando a primos en Texas, diciéndoles que había demandado a la familia por despecho. Mi madre se puso en contacto con la madre del antiguo amigo de mi instituto aparentemente para pedir oraciones por su hijo roto. Emma se fue a las redes sociales y publicó una foto en blanco y negro de nuestra familia en una barbacoa. Con la leyenda, algunas cosas están rotas para siempre. Me estaban convirtiendo en un villano y ni siquiera estaba en la sala. La gota que colmó el vaso vino de Elise. Pensé que tal vez se había mantenido al margen de lo peor. No formó parte del fraude del alquiler, no había sido vocal en la campaña de desprestigio, e incluso me había enviado ese mensaje de una sola palabra hace semanas, por favor. Pero entonces me etiquetaron en una historia de Instagram de alguien a quien no seguía. Era una captura de pantalla de un chat grupal donde Elise se estaba riendo con sus amigos, burlándose de mí por llorar como si estuviera en una película. Me llamó una reina del drama. Dijo que estaba obsesionado con ser la víctima. Afirmó que siempre había sido el niño raro de la familia con un complejo de héroe. Era ella, su nombre real, su cuenta real. Sinvergüenza. Ni siquiera me enfadé. Simplemente sentí que algo dentro de mí se derrumbaba de una manera que no podía arreglarse. Esa noche, los bloqueé a todos, cada número, cada identificador de redes sociales. Cambié mi correo electrónico. Me puse en contacto con mi edificio y les pedí que denegaran cualquier paquete que no estuviera a mi nombre. Eliminé todo rastro de ellos de mi vida. Y luego envié un mensaje al chat grupal familiar. El último mensaje que les enviaré nunca. Esto es un adiós. No por el dinero. No por el juicio. Porque eligieron mentir, robar y luego culparme por hacerlos responsables. Yo era su familia hasta el segundo en que dejé de ser útil.
Todos ustedes tomaron sus decisiones. Ahora yo estoy tomando la mía. Nadie respondió. Ni uno solo de ellos. Pero una hora más tarde, mi primo Jeff me envió un mensaje privado y dijo, escuché lo que realmente sucedió. Lo siento. Si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. No respondí. Lo aprecié, pero había pasado el punto de arreglar nada. No solo me perdieron. Perdieron la versión de mí que se preocupaba lo suficiente como para seguir perdonándolos. Y esa versión no va a volver. Ha pasado un mes desde que envié ese adiós final. Mi vida pasó del caos a una versión delgada y enfocada de mí mismo. Sin drama, sin dudas, solo trabajo, algunos amigos leales y el lujo tranquilo de los límites. No esperaba nada más. Esperaba que no me molestaran, pero la vida claramente tenía otros planes. Comenzó en una perezosa mañana de domingo. Estaba bebiendo café, hojeando los correos electrónicos del fin de semana cuando un paquete blanco liso aterrizó en mi felpudo. Sin remitente de nuevo, igual que la carta que inició esta caída. A medias esperaba otra amenaza. En cambio, dentro del sobre había otra cosa. Una pequeña caja, sin marca. La abrí con cuidado. Dentro una memoria USB y una nota impresa con la letra de mi hermana. Mira esto. Mi corazón dio un bajo latido mientras conectaba la memoria a mi computadora portátil. Un archivo de vídeo se reprodujo automáticamente. Me preparé. Lo que se desarrolló en la pantalla fue escalofriante. Una grabación de cámara oculta de ese viaje a Maui. Sus rostros en plena felicidad. Las manos de mi papá envueltas alrededor de mi mamá. Emma y su novio riendo en el yate. Elise tomándose selfies con un cóctel en la mano. Todos ellos. Sin distancia, sin disfraz. Y luego el momento en que Emma sostuvo el visor de la cámara, mostrando una sonrisa y diciendo, Jack se va a poner tan cabreado cuando vea esto. No era fantasía. Era prueba de que nunca se habían arrepentido. Lo habían celebrado, bromeado al respecto, filmado específicamente porque yo no estaba allí. Sin remordimiento, sin culpa, solo una celebración privada de la traición. Debajo del vídeo, otra nota. Queríamos que vieras que no nos arrepentimos. Mi piel se erizó. Esa frase se hizo eco de la amenaza implícita en la carta anterior, pero con un giro. Desafío. No miedo, no remordimiento, sino orgullo. Podría haberlo borrado. Podría haber tirado la memoria USB y fingido que nunca había visto. Pero no lo hice. Me apoyé en ello. Reenvié el vídeo a Jason esa noche. Me llamó a primera hora de la mañana siguiente. No tenemos que mantener esto en privado más, dijo. Esto cruza la línea. Ahora es acoso. Si querían intimidarte, envíalo a la corte. Podemos presentar una orden judicial, tal vez incluso agresión criminal, dependiendo de la jurisdicción. Hizo una pausa, luego dijo en voz baja, es feo, Jack, pero nos da influencia. Estaba dividido. El lado legal de mí quería exponer esto como prueba de su malicia. Pero otra parte de mí, cansada y agotada, no quería volver a sumergirse en el lodazal. Aún así, no se podía negar lo que habían hecho. Crueldad premeditada grabada y entregada como un trofeo. Esa tarde, hice algo inesperado. Le envié un mensaje de texto a mi primo Jeff, el que se puso en contacto después de que corté los lazos. Le conté todo sobre el viaje, el juicio, las cartas y ahora el vídeo. Su respuesta fue inmediata. Lo siento mucho. ¿Qué puedo hacer? Tenía una petición, no compartas esto con nadie, pero si lo hacen de nuevo, incluso una vez, lo haré público. Y quiero que estés preparado en caso de que necesite un testigo. Él aceptó. Esa noche, redacté un breve mensaje al abogado de ellos y copié a nuestro juez. No acusé ni amenacé. Simplemente declaré los hechos. Recibí evidencia grabada inquietante destinada a intimidarme. Solicito que se adjunte una advertencia de no contacto al caso para que se active si ocurre otro incidente.